Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado con la pobreza, que ha subido en 27.5%. ¿Se acordarán ustedes la frase simbólica con el que un candidato, Pedro Castillo, luego asumió la presidencia? No más pobres en un país rico. Bueno, las cifras los desdicen completamente. Y esto es solamente una muestra de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el IP ha dicho que para regresar a los niveles prepandemia van a tener que pasar 30 años para poder recuperarnos. ¿Y esto por qué? Se debe quizás a un factor determinante que es la inestabilidad política, la falta de incentivo al sector privado para poder invertir en el país y generar trabajo. ¿Qué es lo que ha influido principalmente para tener esta cifra? Ya estamos conectados con David Tuesta. Él ha sido ministro de Economía y le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Hola Mayra, encantado. ¿Qué opina de estas cifras? Bueno, esto directamente refleja lo que ha sido el fracaso absoluto de la gestión de Pedro Castillo, ¿m? Porque él tenía yo creo, uno de sus objetivos centrales era evitar que la pobreza al menos cayera, ¿no? Perdón, que se incrementara, ¿no? Recuerden que tuvimos un fuerte incremento de la tasa de pobreza como consecuencia de la pandemia. Luego, gracias al rebote de la economía y a programas específicos que se desarrollaron de carácter asistencial, permitieron que la tasa de pobreza se recuperara y se encontrara en niveles de 25.9, digamos, todavía por encima del nivel de pandemia que fue alrededor del 20%. Entonces, uno esperaba que la gestión en el ámbito económico y de sus respectivos programas sociales al menos mantuviera ese número, ¿no? La idea es que pudiera continuar con la senda de reducción y aproximación a los niveles de las tasas prepandemia. Pero, digamos, como consecuencia de un foco excesivo en su narrativa ideológica y particularmente haber ahuyentado al crecimiento económico, haber ahuyentado a la inversión privada y no haber dado espacio para el dinamismo y generación de empleo, que es el principal soporte, vamos a decirlo así, de los ingresos de una familia, tener empleo, porque los ingresos no se generan así de forma espontánea, hay que trabajar y eso es lo que tenía que fomentar este gobierno, es que observamos esta cifra de 27,5%, ¿no? Entonces, esto es totalmente responsabilidad de Pedro Castillo y sus huestes y su ideología. Luego, quizás hay alguna explicación un poquito más de carácter estructural, es decir, cómo ha venido la senda de la tasa de pobreza desde hace algún tiempo, que de verdad ha estado bastante ralentizada, ¿no? Por lo menos desde hace una década, y bueno, y había que incorporar el tema pandemia. Pero estos últimos 2 años después de la pandemia, era el momento, digamos, en que los programas de crecimiento económico y de inversión que generaba empleo se tenían que impulsar y este gobierno lo desperdició. Y realmente acá, como bien se señala, hay víctimas, ¿no? Hay más de 600.000 peruanos que si tienen que buscar un culpable de por qué están así, se debe a Pedro Castillo, Perú Libre y todos los partidos que están con políticas que no se preocupan en ello. Es lamentable porque al final ellos o los políticos, la clase política, no se ve afectados porque tienen un sueldo fijo cada mes. En cambio, la familia de bajos recursos, que no tienen un trabajo estable, que tienen que vérselas día a día, no lo ve así, no tienen esa facilidad. Y aquí yo me quiero detener porque 3 décadas para recuperar los niveles prepandemia es mucho. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Dina Boluarte si quiere acelerar a futuro el crecimiento económico? ¿De qué dependería? Mira,
definitivamente tienen que centrarse en incentivar y dar todas las facilidades de espacio a la inversión privada. Si uno hace una revisión de lo que fue el dinamismo del crecimiento económico, antes del año 2000, hasta el 2012, 2013, y ve detrás el fuerte dinamismo que tuvo la inversión privada, uno puede encontrar un correlato claro con la reducción de la tasa de pobreza. En el año 2005, 2004, la tasa de pobreza en el Perú estaba en torno al 60%. Uno observa una caída espectacular a partir de ese periodo gracias a estas políticas claramente enfocadas en generar empleo y generar empleo en base a, repito, inversión privada. Desde el año 2012, 2013, en que entramos en una confusión ideológica, coincidente con los casos de corrupción, con la inestabilidad política, con 6 presidentes en 6 años y por tanto todos los servidores públicos rotando permanentemente sin capacidad de planificar y generar señales de estabilidad, es lo que ha generado pues un estancamiento en esa reducción. Uno puede ver que prácticamente desde el año 2014 más o menos, la tasa de pobreza ya no baja tanto, se queda alrededor del 21% y va bajando apenas décimas, ¿no? Hasta llegar al nivel prepandemia de 20. Y justamente eso coincide con una situación de crecimiento ya bajito y toda la confusión política. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este gobierno? Pues destrabar todos aquellos proyectos bajo que en la actual situación se encuentran trabados o con complicaciones o con limitaciones para continuar la inversión. Un sector clave, por ejemplo, que se debe buscar que se concreten las inversiones es el tema de inversión en el sector minero. Yo creo que ahí está claramente, está servida la mesa y lo único que tiene que hacer este gobierno es empezar a solucionar puntualmente todos los problemas que se le presentan a muchas de estas grandes inversiones que no pueden desarrollarse porque hay aparentemente, ¿no? Algunos, distorsiones o malas interpretaciones y no se defienden los derechos de propiedad como tienen que hacerse. Entonces, ese debería ser el foco del ministro, del gobierno, si es que no queremos seguir viendo estos datos y si es que no queremos que se cumpla esa proyección de que tenemos que esperar 30 años para reducir pobreza. Los peruanos no van a esperar eso. Si esto no se soluciona, si es que no nos enfocamos en el crecimiento y abrir la inversión privada que trae empleo, antes de esos 30 años va a suceder algo en el Perú muy fuerte, una inestabilidad que no se va a solucionar. Entonces, hay una gran responsabilidad hoy por empezar a actuar. Señor Tuesta, es bastante crítico lo que nos cuenta y es que no solamente su análisis, sino también de otros especialistas. Y en ese sentido, yo le quiero preguntar, ¿cómo va a ser el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas para destrabar en realidad como conjunto en Estado los proyectos mineros si es que tenemos sectores todavía en la política que asusan, y lo hemos visto en el gobierno de Pedro Castillo y lo hemos visto en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que asusan todavía a la población para asaltar campamentos mineros, para ir contra la propiedad privada? ¿Qué debería hacerse? Mira, lo primero que tienen que hacer es escucharlos seriamente y actuar, ¿no? Porque lamentablemente a veces por la inercia, ¿no? De algunos funcionarios en diferentes estamentos del Estado, se suele no actuar con prisa. El funcionario público, y más aún luego de la experiencia con Pedro Castillo, ha estado mal acostumbrado a no tomar decisiones inmediatas, ¿no? Por ejemplo, en la solución de conflictos, ¿no? Yo creo que ahí hay un abanico, una acumulación de promesas también de solución por parte del Estado que no se han atendido en el momento y que luego han generado protestas, ¿no? Porque no se han cumplido con los compromisos pactados, porque no hay una oficina que tenga la institucionalidad suficiente para que esos conflictos puedan cerrarse. Dos, durante el gobierno de Castillo también hubo
una política de incentivar las protestas, al menos sutilmente. Usted no me dejará engañar que la primer ministra, Mirta Vázquez, en su momento, cerró unilateralmente unidades mineras, al menos de discurso. Eso está ahí. Luego, al día siguiente, salió a decir que no era. Pero ese es el tipo de discurso sutil, ¿no? En el cual llaman a la población a que se rebelen y que no, ¿cómo se llama? No abracen la inversión privada, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que trabajar muy fino. Luego hay un conjunto de situaciones puntuales que tienen grandes inversiones, como las Bambas, por ejemplo. Las Bambas tienen un serio problema de invasión, por ejemplo, de minería informal que está evitando que el Tajo Chalcobamba, para que le entienda la población la importancia, podría rápidamente duplicar la producción minera que tiene Antamina, perdón, que tiene Las Bambas. Es digamos, una producción que debió haber entrado en funcionamiento el año 2019 y está paralizada porque no se toman las acciones necesarias. Entonces, eso, por ejemplo, tendría que ser prioridad absoluta por parte del gobierno, porque tenemos una de las unidades mineras de cobre más grande del mundo. Entonces tenemos que estar ahí. Ahí hay soluciones inmediatas donde el gobierno debería focalizarse. Luego están las inversiones en infraestructura emblemática, donde también hay que tomar los casos adecuados. O sea, yo creo que como señal, el ministro de Economía y el gobierno pues están indicando que quieren abrazar la inversión privada, pero yo creo que ya llega el momento de que no solamente hay que abrazarla, sino es que hay que incentivar y correr con ella, ¿no? No va a ser suficiente con que se mejore la inversión pública. Yo creo que eso está bien, pero hay que tomar acciones para que se agarre confianza. Muy bien, entonces dicho esto, esperamos que quienes nos vean empiecen a tomar nota, sobre todo las autoridades, porque hay que apostar, no podemos seguir en este vaivén donde muchas familias todavía dependen de decisiones políticas del gobierno para poder tener un trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra. Encantado. Bien, era entonces David Tuesta, exministro de Economía, que estaba hablando sobre esta cifra escandalosa, 27.5% de pobreza es lo que tenemos. No más pobres en un país rico, lo dijo Pedro Castillo en algún momento. ¿Y qué hizo en ese año y medio? Bueno, los hechos son puntuales. Tiene innumerables carpetas por investigaciones, por corrupción. Está preso. ¿Y qué es lo que ha hecho con la inversión privada? La ahuyentó. Lejos de crear más puestos de trabajo a través de sus ministros, lo que se ha hecho con el país es crear más incertidumbre política y bueno, le tocará al gobierno de Dina Boluarte resolver esta situación. Lo primero que tienen que mirar, según el especialista Tuesta, es el sector minero. Inversión privada para generar empleos. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.